Hola, soy Isidora Retamal del octavo A del 2021 y esta es mi presentación del libro de la hija del espantapájaros de María Gripe. Este libro se trata de una niña de, que tiene dos hermanos y vive en una cabaña en el bosque sola, ya que su mamá trabaja en el extranjero y no puede estar con ellos. Y su papá, supuestamente, según la madre, los abandonó. Entonces, ella, como era la mayor, tenía que encargarse de sus dos hermanos. Entonces, ella, la cabaña estaba cerca de un pueblo. Y bueno, y detrás de las tiendas de los pueblos habían como botes de basura. Entonces ella, cuando ya no había comida, iba detrás de los botes para ver si había algo que podía rescatar antes de que se venciera. Entonces tomaba las cosas y se las llevaba. También cerca de su casa había otra casa en la que habitaba un señor llamado Frederick Olson. Y bueno, el señor no era muy social. Habían pasado ya unos años desde que se encerró en su casa y nunca más salió a hablar con alguien. Entonces, y en la cruzada para ir a la casa de Loella, también estaba la encrucijada para ir a la casa del señor Frederick. Y ahí había un matorral, en el cual Loella puso un espantapájaros, porque el matorral era de bayas, entonces los pájaros siempre llegaban a comérselas. Y el espantapájaros lo llamó Papá Pelerín porque lo veía como su figura paterna porque nunca conoció a su padre. Entonces, el señor Frederick sabía la situación de Loella, le llevaba botellas de leche y se las dejaba en el brazo del espantapájaros, o lo mismo si llegaban cartas. Entonces ahí ella las iba tomando y ahí seguía todo bien. Un día llegó una señora llamada Agda Lundqvist a ir a buscar a Loella y a sus hermanos para llevárselos a la ciudad a un hogar, porque la madre de Loella había conseguido trabajo en América, en Norteamérica, lo que ahora es Estados Unidos. Y tiempo antes, Loella había recibido esa carta y le dijo que iba a volver pronto. La madre le dijo que iba a volver pronto a la casa. Pero al saber esa noticia, Loella se sintió decepcionada, porque su madre no cumplió con su palabra y estaba sola y ya se aproximaba el invierno e iba a ser difícil salir a ir a buscar comida. Y como a pesar de de toda esa situación, a ella le gustaba su vida y le gustaba su casa y no quería irse. Así que cuando llegó un día de cuando ya iba llegando la tormenta de nieve, fue a ver si podía sacar carne, lo último que podía sacar, para llevárselo a su casa y poder conservarlo mejor, ya que como iba a ser más frío, entonces poderlo conservarlo mucho mejor. Cuando iba llegando, vio el auto de Agda Lundqvist junto con su esposo, un señor alto, robusto, y, y estaban esperando a que le abrieran la puerta. Ella había dejado a los niños solos porque no le gustaba que salieran así con tanta nieve. Así que ella tomó el abrigo de papá Pelerín, se lo puso encima, se subió al techo y empezó a graznar como un cuervo para espantarlos. Y bueno, Agda dijo, esta niña está loca igual que su padre. Así que se fue y se fueron. Entonces, ella quedó orgullosa de poder haber espantado a esas personas tan horribles, como ella decía. Y, y unos días, unas semanas después, llegó un auto de policía
y el auto de Agda Lundqvist. Y entonces fueron a buscar a los niños y a ella y se los llevaron a la ciudad. Pero también unas horas antes de que pasara eso, llegó tía Adina, que era una gran amiga de la madre de Loella, y siempre los iba a ver y les decía cómo estaban, y les llevaba ropa y cosas para poder abrigarse. Y bueno, pasó lo ocurrido. Cuando llegaron a la ciudad, Loella se impresionó, quedó impactada por la cantidad de olores, de autos, de ruido, de gente, porque nunca imaginó que fuese a haber tanta gente junta. Y también no le gustó separarse de sus hermanos porque iban a quedar con Agda Lundqvist. Y ella quedó en un hogar de niños. Pero tuvo una ventaja, porque el hogar no estaba tan lleno y tuvo una habitación solo para ella. Y bueno, después en su primer día de escuela, ella, como no conocía a su papá, empezó a inventar historias, porque por lo que sabía, él viajaba por el mundo. Entonces decía que le enviaba cartas de todo el mundo y se hizo una amiga que coleccionaba sellos y lo único que le faltaba eran de América. Y ella había dicho que su padre estaba en América y que le iba a escribir. Entonces ahí ella tuvo un lío porque no había recibido cartas de su madre. Solo recibió un paquete en el que le regaló una blusa azul y un abrigo. Bueno, esos pasaron. Un tiempo después llegó otra chica de 14 años, creo, al hogar. Y la señorita del hogar, que era súper buena, súper simpática, le dijo a ella que la joven también era del campo, así que se podían entender. Pero resultó ser que, por lo que vio ella, el campo significa muchas cosas, son distintas cosas para distintas personas. Porque la niña, llamada Mona, venía de una parcela. Y parcela en el campo. Y al principio a ella no le caía bien porque fumaba y se escapaba durante las noches. No le gustaba el olor a cigarro. Entonces, bueno, así era todos los días. Hasta que un día Mona trajo una amiga llamada Maggie y dijeron, vamos a jugar, y ella dijo, ya. Entonces tomaron una hoja de papel y pusieron las letras de todo el abecedario en una esquina así y no. Sacaron un vaso y lo pusieron al centro y las dos pusieron sus manos. En ese momento ella estaba algo enferma y estaba en cama. Así que le invitaron a jugar. Y hacían preguntas. Entonces decía, 3 es mejor porque se va a mover más el vaso. Entonces lo pusieron todos sus dedos bajo el vaso, no brazo. Y, Maggie hizo una pregunta y, y le susurró el vaso. Y ahí lo puso en la mesa y se empezó a mover rápidamente. Y resultó ser que su espíritu le dijo que la persona que le gustaba no le quería. Y así siguieron preguntando a la Ouija. Y llegó el turno de Loella. Y Loella tenía la esperanza de que podría ser que su padre llegara a buscarla en cualquier momento. Entonces ella le preguntó al vasito, a la Ouija, a su espíritu, en cuánto iba a llegar. Y pusieron sus dedos en el vaso y dijo que podía llegar en abril. Y bueno, ella se entusiasmó mucho. Y mucho. Y bueno, pasaron los meses
y llegó abril. Y estaba toda entusiasmada. Todos los días se sentaba al frente del hogar a esperar a que su papá llegara a buscarla. Pero ningún día llegó. Hasta que era el último día de abril, que era la noche de una festividad importante. Y Mona tenía planeado salir con sus amigos al muelle. Y luego ella, con la esperanza de que en esas últimas 3 horas del día que quedaban, llegara su padre. Así que le preguntó si podía ir con ella. Así que se arreglaron bien y salieron. Afuera estaba un amigo de Mona esperándolos en un auto. Y al entrar al auto le ofrecieron un cigarro. Pero Mona le dijo que ella era demasiado pequeña para fumar. En ese momento ya se llevaban bien las dos, así que no hubo ningún problema hasta que llegó el momento de irse de vuelta. A la vuelta ya había empezado a llover y el camino era de tierra. Entonces quedó todo el camino, se llenó de barro y el auto se quedó atascado. Y luego ella ya se había quedado media dormida. Y Mona quería regresar rápido para que no se resfriara a ella. Así que la despertó y le dijo que se irían caminando. Y ahí iban caminando hasta que llegó un coche de policía. Y se los llevaron detenidos. A la mañana siguiente llegó la encargada del hogar y media preocupada por la situación, así que no las dejó, siempre las dejaba como vigiladas. Un tiempo después, la amiga de ella de la escuela le seguía preguntando por el sello de América. Entonces, ella, como nunca recibió carta de su madre, fue a una tienda de sellos a ver si podía encontrar uno. El señor de la tienda era Tatita y se alegró por haber visto que por fin alguien entrara a su tienda y le preguntó cuál sello quería, si quería usado o nuevo. Luego ella dijo usado, porque, no le iban a creer si estaba nuevo. Así que el señor le preguntó de dónde y luego ella le dijo como de América. Y el señor le regaló un saquito lleno de sellos de todo ese continente. Y no le cobró porque fue como un regalo para él que alguien entrara. Así que ahí le dio los sellos a su amiga y quedaron felices. Tiempo después, cuando llegó la primavera, de nuevo, ella volvía a casa y fue en tren, se despidió de Mona, de la señorita del hogar, y fue a buscar a sus hermanos. Y luego se fueron entre los tres. Cuando llegó estaba la señorita tía Adina, como la conocía ella, en un carro que la había ido a buscar. Y cuando llegaron, al pasar por la encrucijada, ella se asustó porque no estaba papá Pellerín. Así que empezó a buscar entre los matorrales y encontró un hombre acostado ahí. Y se molestó y empezó a retarle al hombre que cómo puede ser, dónde dejó el espantapájaros. Y así que el hombre pidió disculpas y se puso como un espantapájaros. Y dijo, así lo estoy actuando bien como espantapájaros, dijo. Y luego ella dijo, sí, pero no reemplazas a papá Pellerín. Y luego ella le preguntó por qué estaba allí. El señor le dijo, estoy buscando a mi hija. Y ella le dijo, ¿y cómo se llama su hija? Mi hija se llama Loella. Y el señor
Loella le dijo, entonces, pero si yo me llamo Loella. Y el señor le dijo, entonces tú serás mi hija. Y así es el final de la historia. En el que el papá y la hija se reunieron. Bueno, a mí el libro en lo personal como que me gustó y no me gustó. Porque, o sea, tenía muchas esperanzas por ese libro. Por, o por el desarrollo. Encontré que algo le faltaba. Porque cuando yo leí el prólogo, o sea, la introducción, no pensé que lo ella fuera a estar tanto tiempo en la ciudad. No esperaba que, o sea, tuviera la mayoría del libro en la ciudad. O sea, como que el desarrollo fue más en el campo, lo otro fue como relleno, según yo. Eso fue lo que como que me desesperanzó un poco y el final no me impresionó mucho porque ya estaba como media desesperanzada, desilusionada por el relleno. Em, la, la lección de vida que me da es que todas las cosas pasan por una razón, que si soy paciente y me esfuerzo, puedo ser una persona buena en la vida y recibir cosas buenas también. Y si tiene algo parecido como experiencia, en realidad no mucho. O sea, no. Porque, o sea, desde mi punto de vista, yo siempre he tenido a mi mamá conmigo. Mi papá era el que más trabajaba y bueno, a veces tenía que salir, pero siempre volvía. Pero el resto no, nada parecido. Pero de eso igual tengo que rescatar del libro que lo que más me gustó fue como el inicio. Y me dio risa la parte en la que ella se disfrazó y empezó a cacarear como cuervo y espantar a la señora Lundqvist. Y bueno, eso sería lo que yo vi del libro. Aquí es donde termino mi presentación. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima clase.